Dentro de los ejercicios de compuerta curva tenemos el siguiente que nos dice, en la figura el cilindro de 1.2 o 1.22 metros de diámetro y 1.22 de longitud está sometido a la acción del agua. Por su lado izquierdo y de aceite de densidad relativa 0,80 por su lado derecho. Determinar, parte A, la fuerza normal en el punto B, si el cilindro tiene un peso de 1.816 kilogramos fuerza. Y la parte B nos dice fuerza horizontal debida al aceite y al agua si el nivel del aceite desciende 0.305 metros. En este caso pues tenemos un cilindro, como podemos ver, que tiene un radio de 0,61, un diámetro de 1.22, como nos dice el enunciado. Tenemos del lado izquierdo agua y del lado derecho aceite. Para la parte A nos piden trabajar con la fuerza normal en el punto B si el cilindro pesa 1.816 kilogramos fuerza. Es decir, que para la parte A nosotros debemos trabajar es con las fuerzas verticales que están originando el agua y el aceite. Entonces, en este caso, para nosotros determinar cuál va a ser el volumen, porque si nosotros aplicamos para el agua la fuerza vertical, tenemos que la fuerza vertical en A va a ser el peso específico por el volumen. En este caso, el volumen, que es, digamos, lo más complicado de ver en este ejercicio, el volumen lo vemos de acuerdo a la compuerta. Fíjense en este gráfico que tenemos acá. Nosotros vamos a seccionar el cilindro del lado, digamos, izquierdo, que es donde tenemos el agua, en el punto A, en el punto C y en el punto B, que lo tenemos en el gráfico. Entonces, esta compuerta, vamos a decir que tenemos una sección de compuerta, la sección AC, y tenemos la sección CB. Para la sección AC, ¿cuál es el volumen que va a estar actuando sobre la compuerta hasta la superficie libre? Por encima de la compuerta, es decir, por encima de la sección AC hasta la superficie libre, pues es lo que yo tengo marcado en color fucsia. Ese será el volumen que está actuando. Y en efecto, el fluido está actuando haciendo, digamos, presión hacia abajo, ya que el fluido se encuentra aquí arriba y como actúa perpendicularmente a la compuerta, pues entonces la fuerza vertical, si yo descompongo esas fuercitas, me van a apuntar hacia abajo. En el caso de la sección CB, yo voy a tener el volumen que me dice por encima de mi compuerta hasta la superficie libre, o sea que es todo esto que está rayado en amarillo. Allí se puede apreciar que todo esto está rayado en amarillo. Entonces, en este caso, el fluido en la realidad está actuando de este lado, es decir, las fuercitas perpendiculares las dibujaría yo aquí, y si yo descompongo esas fuerzas perpendiculares en sus componentes, voy a tener que la fuerza vertical va a ir hacia arriba, que es lo que tenemos indicado acá. Para la sección CB voy a tener el volumen, que es lo que está en amarillo, y está actuando hacia arriba. Y en el caso de la sección AC, es lo que está en fucsia y está apuntando hacia abajo la fuerza vertical. Por lo tanto, en este caso, para este volumen donde está doblemente rayado, eso se anula, ya que yo tengo la misma magnitud en sentidos contrarios, eso se anula. Por lo tanto, el volumen que a mí me va a quedar es de lo que se encuentra en amarillo solamente. Y este volumen efectivamente viene siendo ¿qué? El volumen de la mitad de un cilindro. Entonces, en este caso, claro, aquí me falta multiplicar por la profundidad, ¿sí? Que sí lo tenemos aquí. Entonces, en efecto, este gráfico que yo tengo acá es para determinar este volumen que vendría siendo pi por r al cuadrado entre 2, es decir, la mitad de una circunferencia por la profundidad o la longitud de ese cilindro, que es 1.22. Eso me está dando 0.700 metros sobre 713 metros cúbicos. Ahora bien, aplico mi formulita, multiplico el peso específico del agua por este volumen y voy a obtener una fuerza vertical de 713 kilogramos fuerza. Ahora bien, con el aceite vamos a aplicar el mismo procedimiento. Sabemos que la fuerza vertical que aplicará el aceite será el peso específico del aceite por el volumen. En este caso, pues me voy a ubicar del lado derecho. Tengo la superficie libre de aceite,
tengo el volumen y en este caso le secciono igualmente la compuerta. Voy a tener de la sección AD y DB. En este caso, para la sección AD, yo voy a tener un volumen, que es el volumen que se encuentra por encima de la compuerta hasta la superficie libre, es este pequeñito que apenas está marcado en color fucsia y me estará apuntando hacia abajo. Y en el caso de la sección de la compuerta DB, yo voy a tener el volumen que se encuentre por encima de la compuerta hasta llegar a la superficie libre, o sea que en efecto es todo esto. Lo que queda doblemente rayado, que es este pedacito, se anula porque son fuerzas que tienen la misma magnitud pero sentidos contrarios, ya que en este caso lo que está en amarillo, la fuerza vertical va a actuar hacia arriba. Recordemos que acá nosotros vamos a apuntar las componentes perpendiculares a la compuerta. Cuando yo coloque las componentes en esta sección de compuerta, vamos a darnos cuenta que las fuerzas verticales apuntan hacia arriba. Entonces, es lo que les tengo explicado acá también. Entonces, en este caso, el volumen que me va a quedar en efecto viene siendo la mitad de un cilindro, que lo tenemos expresado aquí como pi por radio al cuadrado sobre 2 multiplicado por 1.22, que es la profundidad o el largo del cilindro. Nuevamente, pues este volumen lo multiplicaré por el peso específico del aceite, que en este caso es 800 kilogramos fuerza metro cúbico, y eso me está dando un valor de 570.400 kilogramos fuerza. Ahora bien, como me están pidiendo cuál es la fuerza normal que está actuando en el punto B, si me dicen que el cilindro pesa 1816 kilogramos fuerza, pues yo lo que hago es simplemente una sumatoria de fuerzas verticales y una sumatoria en Y igualada a 0. Tengo el 713 que me está apuntando hacia arriba, que sería la fuerza vertical del agua. Tengo el 570.4 del aceite que también apunta hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué apunta hacia arriba? Porque el volumen que me quedó es el amarillo y el amarillo está apuntando hacia arriba. El peso pues lo va a tener en el centro de gravedad del cilindro y siempre apuntará hacia abajo en la dirección de la plomada. Y tengo la normal en B, que es la que necesito determinar, que será entonces fuerza en B, y me está dando un valor de 532.6. Esto para la parte A. Ahora para la parte B me piden calcular la fuerza horizontal debida al aceite y al agua si el nivel del aceite desciende 0.305 metros. En este caso, tenemos la fuerza que está produciendo el agua. Yo regreso al gráfico anterior para ver el cálculo de la fuerza horizontal. Recordando que la fuerza horizontal la vamos a determinar utilizando cualquiera de los métodos anteriores de compuertas planas, bien sea el método del prisma de presión o el método de la fórmula. En este caso, pues nosotros estamos empleando el método de la fórmula que nos dice que es la presión en el centro de gravedad de la compuerta por su área. En este caso nosotros vamos a trabajar con una proyección de la compuerta, es decir, para yo poder trabajar con la fuerza horizontal, yo voy a tomar la compuerta completa del lado del agua, es decir, desde este punto hasta el punto B, y yo voy a proyectar esto en un plano vertical. Si yo proyecto este cilindro que yo tengo acá en un plano vertical, yo voy a tener como proyección un rectángulo que va a tener 1.22 metros de altura y una profundidad de 1.22 porque esa es la longitud del cilindro de acuerdo a nuestro enunciado. Esa proyección va a actuar como si fuese una compuerta plana. Entonces, si yo tengo 0,60 metros, es decir, si yo tengo un rectángulo o en este caso un cuadrado de 1,22 por 1,22, yo tengo que ir desde la superficie libre hasta el centro de gravedad de ese cuadrado. Entonces, ese H centroidal, eso es para determinar el H centroidal. Ese H centroidal será los 0,60 metros hasta llegar aquí a la compuerta y los 0,61 para llegar hasta el centro de gravedad. Entonces, ese H centroidal será 0,60 más 0,61. Si nosotros observamos nuestra fórmula, es lo que tenemos acá. Ese será nuestro H centroidal. Ahora bien, pues aplicamos la fórmula del peso específico del agua
el H centroidal, que ya vimos de dónde lo obtuvimos, y el área de nuestra compuerta. Ojo, es el área de la proyección, que será 1,22 de altura por 1,22 de profundidad. Si nosotros realizamos este producto, pues nos da una fuerza horizontal de 1800.964 kilogramos fuerza. Ahora bien, vamos con la fuerza horizontal que va a generar el aceite si la altura o digamos la superficie libre del aceite desciende 0,365. Yo tengo originalmente mi aceite al ras de nuestro cilindro, que tiene una altura de 0,22. Entonces yo tendré que bajar el nivel, es decir, a 1,22 restarle 0,305 y esa va a ser la nueva altura de mi aceite. Para ello, pues, como en este caso nos está quedando la superficie libre por debajo de lo que tenemos actualmente en este gráfico, nosotros vamos a trabajar con la proyección del cilindro que esté mojada, o sea, lo que esté sumergido en el aceite. Es decir, que esa proyección va a tener la altura de 1,22 menos 0,305. Ese resultado yo lo voy a multiplicar por el ancho, por la longitud del cilindro, y esa va a ser el área de esa compuerta. Por lo tanto, cuando yo calcule mi H centroidal, pues va a ser la mitad de esa altura. Vamos a la fórmula para que lo podamos apreciar. En este caso, 1,22 menos 0,305 me da 0,915, que es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, este 0,915 va a ser la altura del aceite. Pero como yo necesito calcular este H centroidal va a ser la mitad de 0,915, que corresponde a 0,458. Entonces, si yo armo esta formulita, el peso específico del aceite es 800 kilogramos fuerza metro cúbico. El H centroidal desde la nueva superficie libre del aceite hasta el centro de la compuerta, o sea, hasta el centroide en Y, porque recordemos que es un rectángulo, pues será la mitad de esa altura, será 0,458, por el área de esa compuerta, que será 0,915 por 1,22 de profundidad que tiene ese cilindro. Al realizar el producto me está dando 409.012 kilogramos fuerza. Ahora bien, el sentido de esas fuerzas, si nosotros tenemos el agua de este lado, pues el fluido está actuando hacia la derecha, y el aceite de este lado pues estará empujando mi cilindro hacia la izquierda. Entonces, aplicando el convenio de signos, pues sabemos que la fuerza del agua irá en sentido positivo, la fuerza del aceite en sentido negativo, y esta será la fuerza resultante horizontal cuando el nivel del aceite desciende 0,305 metros.